libro de los Hechos, capítulo 9, versículo del 36 al 41. Hechos 9, 36 al 41. Vamos a la palabra. Dice así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde los rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodilla y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Me encanta este pasaje para el día de hoy de misiones. El Señor puso en mi corazón poderles compartir esto, porque fíjense que está lleno de contenido este pasaje por la persona de quien se está hablando. Se está hablando de una mujer que por primera vez se le menciona como discípula. No a ella, sino es la única mujer a la que se le llama discípula en la Biblia. Y viene a ser muy interesante. La verdad, cuando hablamos de Dorcas, estamos hablando de una mujer que vivía en un puerto del Mediterráneo en aquel entonces, en un contexto de mucha necesidad y también de mucha perversidad. Los puertos de mar del mundo suelen ser muy variopintos, a razón de la cantidad de personas, de filosofías, de religiones, de tradiciones que se chocan en ese lugar de puerto. También decirles, hermanos, que los estudiosos afirman que en los últimos años se ha incrementado de una manera extraordinaria las ONGs y todas las organizaciones con sentido altruista. Quiero decir con esto que está de moda el que la gente estudie con un propósito filantrópico, con un propósito altruista, o sea, enfermería, medicina, educación social, cosas que tienen que ver con ayudar a la colectividad. Está de moda cierta sensibilidad por el necesitado, pero no es que esté de moda ahora, sino que siempre tuvimos ciertas sensibilidades hacia eso, impuestas por Dios, desde luego. No obstante, en los últimos años hay cientos de miles de ONGs que han surgido. Saben que en el mundo se han creado más organizaciones para el bien social que nunca se hubieran creado. O sea, más que nunca hoy se está dando a lugar un sentido de humanidad arropado por ese deseo de poder hacer algo por las demás personas. Y eso es un tema bien positivo. Digo que todo lo bueno viene de Dios, que todo lo que hay en el corazón del hombre que favorece a su prójimo, por supuesto que Dios lo instala. No obstante, vale la pena diferenciar lo que es el altruismo de lo que es el amor ágape, el amor de Dios en el corazón de las personas, el amor que entrega, que apasionadamente da todo cuanto posee, que alcanza a suplir la necesidad de otras personas. Y en la palabra de Dios, hermanos, cuando hablamos de misiones, no solamente hablamos de ayuda social, hablamos de mucho más, de mucho más. Hablamos, como dice este pasaje, de discipulado. Hablamos de imitar al Maestro Jesucristo, de ser como Él es, de seguir sus pisadas. Y aquí comienza el pasaje hablando de una mujer que no solo era altruista, no, superaba con creces eso. La primera cualidad que se le otorga es la cualidad de discípula, discípula del Señor, discípula que seguía las pisadas del Maestro, que aprendió su mensaje, aprendió sus conceptos, aprendió la forma de vivir, discípula que estaba dispuesta a latir
a dejar que su corazón latiera al ritmo del Señor, a estar bajo sujeción de los principios y los valores cristianos, a sentir el deseo de servir a Jesús en la vida de las personas. Ahí vemos a Dorcas, hermanos, con una disposición única, extraordinaria, marcada para ello. Eran, hermanos, los discípulos de Jesús enseñables, y ella había aprendido esos valores, a compartir verdades tan trascendentes que chocaban con el diario vivir de las personas, pero que por supuesto quienes le conocían se beneficiaban de esto. Allí está Dorcas como una discípula, con fe, compartiendo con las personas, creyendo en el Señor Jesucristo a pesar del rechazo y del mundo en el que vivía, que iba contrario a los principios cristianos. Ahí está Dorcas con una dedicación, como dije antes, exclusiva para Dios, y por dedicarse a Dios servía a la gente. ¡Qué discípula más ejemplar! Algunos hermanos de nosotros somos discípulos, pero hacemos solo pocas cosas, o alguna cosa, o casi ninguna cosa de las que Cristo hizo. Y el Evangelio es un Evangelio completo. No se puede tomar solo una partecita y vivir con eso y decir que somos cristianos. Hermano, tenemos que tener todo el Evangelio. Tener todo el Evangelio. Todos nosotros, para llevarlo a todas las naciones. No es una parte, no es un trocito, es todo, todo para todos. Todo el Evangelio. No es parte. Hay algunos que se dedican solo, exclusivamente a la oración, exclusivamente al ayuno, exclusivamente al Espíritu Santo, exclusivamente a la sanidad divina, a los milagros, al evangelismo. No, hermano, no es exclusivamente, es todo. Es un equilibrio de todo cuanto el Señor nos ha dado. Es toda la palabra. Es cada parte importante, y entre otras, hermanos, la ayuda al mundo, la ayuda al necesitado, la ayuda a nuestro prójimo, la ayuda al que tenemos al lado. Es vital y parte de ese todo importante. Estamos buscando los martes al Señor, pero el domingo tenemos que contribuir con la gente necesitada, tenemos que repartir alimentos, tenemos que buscar la sanidad divina, tenemos que... Todo. No es una parte, es un todo. ¿Lo entendió? Y ahí estaba Dorcas con un evangelio equilibrado, con un evangelio que tenía no solamente un carácter profundamente espiritual, sino también un carácter social, un carácter comunal, un carácter, hermano, sociopolítico, de compartir, de generar, de producir, socioeconómico, espiritual, con bases en Cristo Jesús, pero productivo, que pudiera, hermano, ser de bendición para su comunidad. Y nuestra comunidad necesita empresarios con alto valor cristiano y productivos, efectivos. Misiones necesita gente que produzca, pero gente que tenga el corazón para entregarse. Y ahí estaba Dorcas, una mujer tremenda, ejemplar, dedicada a hacer el bien y a servir a los pobres. Qué hermosa palabra usa aquí la Biblia, diciendo que Dorcas, dice la Biblia, que abundaba. Diga conmigo, abundaba. ¿Esto qué era? ¿Poquito o mucho? Mucho. Abundaba quiere decir mucho. Abundaba quiere decir que se desmarcaba de lo escaso, pequeño, limitado. Abundar en algo es extralimitarse. Abundaba en bienes. Y es que la palabra nos enseña que la fe sin obras es muerta. El apóstol Santiago dijo: muéstrame tus obras y yo voy a ver tu fe. No me digas que tienes fe si no tienes ninguna obra, si no haces nada. No, y Dorcas abundaba en bienes, abundaba en bondad, abundaba en ayuda, tenía un corazón para las personas. Hermano, el discipulado que había aprendido de Jesús era aquel Cristo que multiplicaba los panes y los peces.
Era aquel Cristo, hermano, que daba de comer a las personas. Aquel Cristo que sentía dolor por el que tenía necesidad. Aquel Cristo que se compadecía del pobre, del necesitado, del desnudo, del descalzo, del poseído, de la viuda que lloraba a su hijo muerto. Hermano, aquel Cristo tan sensible en el corazón humano, que encarnó el amor de Dios para decirnos cómo se debe hacer. Y Dorcas había aprendido de su maestro y se había dedicado a hacer la obra abundante en bienes para con las personas. Pero no solamente abundaba en bienes, sino la Biblia dice abundaba en bienes, y en esta traducción dice en limosnas, en ofrendas, en dádivas. Se metía la mano al bolsillo y ayudaba. Y esto es muy importante. Hermano, la Biblia cuando habla de las ofrendas, habla de un sacrificio a Dios, aun cuando se da a las personas que tienen necesidad. De acuerdo a la palabra de Dios, podemos comprender, hermanos, que las ofrendas son motivadas por el Espíritu Santo de Dios. Quien tiene a Dios tiene el deseo de honrarle. La Biblia dice, si yo soy vuestro Padre y vuestro Dios, si yo soy vuestro Rey, ¿dónde está mi honra? Pero recuerde que hacer misiones, que contribuir en misiones, que dar a misiones, es proveer para los niños del África, pero también es proveer, hermanos, para que podamos predicar la palabra a las naciones. Estábamos hablando de una casa culto en Cuba. Es probable que esa casa no le puedan dar un bocado ahí los hermanos de Cuba, pero sí va a generar que la palabra de Dios produzca prosperidad y bendición en la gente, que conozcan la luz del Evangelio, que tengan un lugar donde adorar con libertad dentro de ese recinto. Dorcas abundaba en limosnas, estaba comprometida con su bolsillo. No lo sé en qué trabajaba y de dónde sacaba el dinero, pero las ofrendas en la Biblia hicieron que Dios destacara a las personas que lo hacían con generosidad y amplitud. Cornelio, dice la palabra, cuando el ángel le visitó, dijo, tus ofrendas han llegado a la presencia de Dios. Se habían amontonado. Digo yo, ¿de qué tamaño es un montón? ¿Ya llegó al cielo o todavía no pasa de la cintura? O tal vez es un puñadito, chiquitito, que apenas se ve, porque puso 2 o 3 monedas un día, así como para calmar la conciencia. Dorcas, hermanos, dice la palabra que abundaba en ofrendas. Interesante saber que los grandes reyes de Dios dieron todo cuanto poseían y movieron el corazón de Dios a través de cómo se entregaron. Y hay algunos aquí, hermanos, que tal vez quisieran hacerlo y no tienen la posibilidad económica, pero sabes, hermano, tu dedicación de tiempo, de dones, de talentos, de bendición, también Dios la puede aceptar con toda la bendición. Él la puede recibir de tal manera que va a compensarte con una vida de éxito y multiplicación. La Biblia dice de Dorcas que hacía con sus manos túnicas, ropas para las personas que tenían necesidad, para las viudas, para los huérfanos. Y dice la palabra que un día Dorcas murió. Y he allí una de las cosas más interesantes que sucede en este pasaje. Porque no solamente está hablando de algo que una persona puede hacer, sino también de momentos duros que puede vivir y que al final todos tendremos que vivir. Me refiero a la muerte. Un día la muerte tocó a la puerta de Dorcas y la mujer murió. No sabemos de qué, parece que fue algo, una enfermedad que le llevó a la muerte de forma rápida. Y allí estaba en el salón de su casa siendo velada por todas las personas a quien ella había beneficiado. Lloraban terriblemente. ¿Llorarán cuando usted se muera? ¿Le echarán de menos? ¿Dirán de usted que se ha ido una persona que les favoreció?
Se notará, hermanos, cuando alguno de nosotros parta con Dios, si es que es así, se notará nuestra ausencia. Habrá gente que pueda decir, esto me lo dejó esta persona que murió. Esto me benefició. Él, ella, cuando se fue, me dejó este legado. Fue para mí como una madre, fue como una hermana, fue como un padre, fue para mí como un hermano, fue para mí una bendición grande. Esta persona vino a ser para mí una guía, un apoyo, una ayuda. Cuando esta persona vivió, me bendijo de tal manera que nunca lo voy a recordar. De hecho, no quiero que se haya ido. No me apetece dejar de tenerlo. Me gustaría tenerlo para siempre. Me gustaría tener ese brazo de Dios extendido en la vida de esa persona para favorecerme. Dirá la gente así de nosotros, hermano. Seremos nosotros instrumentos de su gloria que beneficia a la gente que tenemos alrededor. Porque hay de algunos se ha dicho, menos mal que se murió. Gracias a Dios, qué buen muerto este. Espero que no digan eso de usted. Pero para que eso no lo digan de usted, tendrán que decir los otros. Porque tampoco me gustaría que se quedara nadie callado. ¿Cómo fue? Bueno, da igual, ¿sabes? Al final todos tenemos que morirnos. Pues sí. Pues sí. Pero a mí me gustaría que alguien pudiera decir de mí, me hubiera gustado que se quedara. Que tu familia pueda decir, me hubiera gustado que se quedara. Porque ha representado para nosotros una bendición grande. Porque ha venido a ser una bendición para nuestra comunidad. Ha venido a ser una bendición para la iglesia. Le echamos de menos. Por eso lloramos. Pero no solamente eso, hermano. No solamente las mujeres lloraban porque Dorcas ahora ya no estaba, sino que ellas mostraban. Ese tema mostraban aquí. Mira, este vestido me lo hizo Dorcas. Se lo decían a Pedro. Mira, esta ropa, esta túnica, me la hizo Dorcas. ¿Ves este pantalón? Me lo hizo Dorcas. Y ahora ya nadie me va a poder hacer otro pantalón. Porque Dorcas era la única que se ocupaba de mí. Hermano, qué tremendo que nuestras manos estén tocadas por el Señor, cubiertas por el Señor, para favorecer a la gente que tiene necesidad. Para favorecer a las personas que están interesadas y necesitadas de recibir algo de alguien. ¿Es usted esa persona o se ha muerto Dorcas entre nosotros? ¿Es usted esa mano que ayuda, que fortalece, que levanta, que aconseja, que llena de parte de Dios a las personas? ¿Es usted o se ha muerto Dorcas? Y ya lo que queda es llorar. Para algunos de nosotros, hermanos, somos una carga, un mudo allí en medio de la sociedad cuando la gente demanda una razón de la esperanza que hay en nosotros. Dorcas, hermano, no cayó. Con sus manos predicó uno de los mensajes más hermosos, que es que en Cristo y en los que lo tienen se puede encontrar una respuesta para el diario vivir. Que es que en Cristo y en quienes lo tienen hay esperanza, hay futuro, hay bendición, hay productividad, hay consejo, hay avance, hay prosperidad. ¿Está en usted ese evangelio? ¿O solo tiene el evangelio de venir el domingo? No, la Iglesia Nueva Vida no solo viene el domingo, está comprometida con los países de la tierra. La Iglesia Nueva Vida no es una iglesia de show ni de espectáculos, hermano. Nos alegramos, nos gozamos, pero estamos comprometidos con las misiones. Aquí somos misioneros. ¿Cuántos dicen amén? Somos misioneros. Llevamos misiones en la sangre. Nos duele lo que está pasando en cada lugar de la tierra. Y oramos por ellos y nos comprometemos y contribuimos con ellos. Hermano, es importante pensar que Dorcas dejó de hacer cosas para sí con la intención de dedicarse a los demás. Pero ahora estaba muerta. ¿Quién se levantará? Ah, bueno, ahí está la palabra que es un simbolismo de la iglesia del Nuevo Testamento. Un simbolismo de la iglesia actual. Avisaron a Pedro y le dijeron: Pedro, ven por favor. Ven porque Dorcas se ha muerto. Ven con nosotros. ¿A qué?
No se sabe a qué le mandaron a buscar. Es difícil poder pensar que le mandaron a buscar para que la resucitara. Pero es probable que lo hubieran mandado a buscar a Pedro, que estaba en un pueblo vecino, a 18 kilómetros. Le dijeron, véngase, Pedro, que es que Dorcas se ha muerto. Y creemos, más los comentaristas dicen, que es más factible pensar que era para que consolara a la gente que estaba allí llorando desmedidamente por Dorcas. Habían tenido una pérdida impresionante al haberse muerto esta discípula del Señor. Pero Pedro llegó y vio aquel espectáculo y vio cómo las viudas le mostraban las cosas que Dorcas les había hecho, cómo los huérfanos estaban vestidos de las ropas que ella les había hecho, cómo había favorecido a aquella colectividad. Y entonces dijo Pedro, salid de aquí del salón donde estaba la muerta ahí acostadita, salid de aquí. Y sacó a toda la gente y cerró la puerta. Y dice la palabra que se arrodilló. Se arrodilló. Me gusta este pedacito. Me gusta porque Pedro en ese momento representaba a Jesucristo, como nosotros, como la iglesia representa a Jesucristo y tiene en sí la vida de Cristo. Y se arrodilló para mostrar su necesidad y dependencia de Cristo. Pero al levantarse de las rodillas, tomó las mismas palabras. Atención a lo que le estoy diciendo. No solamente es la misma actitud, la misma posición física, sino que adoptó también las palabras. Antes había actuado como Cristo lo había hecho con aquella niña que había muerto. ¿Recuerdan la niña a quien Jesús antes había hablado y había levantado de entre los muertos? La misma acción Cristo la tomó con Dorcas. Se arrodilló, sacó primero a la gente, cerró la puerta, se arrodilló, oró, y una vez que se puso en pie, emitió las mismas palabras que Jesús había dicho a la niña muerta. Ahora no se trataba de Jesús, sino Jesús en la vida de Pedro. Estaba Cristo encarnado en la vida de Pedro, y la palabra que dijo fue, Talita cumi, a ti te digo, levántate. Dorcas, levántate. Le dijo, Tabita cumi. Era la misma expresión, era el mismo significado, era el mismo propósito. Estaba orando por una persona que había sido de bendición para su comunidad, y puesto que había impartido la vida de Dios, ahora la vida de Dios se hacía efectiva en su vida. La muerte se alejaba, la maldición se cortaba, la miseria se limitaba. Todo aquello malo que estaba poseyendo la vida de Dorcas, el castigo por causa del pecado original, ahora en un momento se estaba rompiendo. Aunque más adelante murió evidentemente, pero se estaba dando al lugar, hermano, que la vida florece en aquellos que otorgan vida, que la gracia y la misericordia de Dios abunda en aquellos que la comparten. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Que cuando usted da, es mucho más bienaventurado que el que recibe. Que cuando usted siembra, tiene la garantía de parte de Dios de que cosechará. Cuando usted, hermano, proporciona vida a los que están a su alrededor, cuando viste a las personas con el consejo de la palabra, con la gracia de Dios, con la unción del Espíritu Santo, con la palabra predicada que cambia el corazón, cuando usted se rasca el bolsillo y comparte con los que tienen necesidad, garantiza para usted que Dios no lo va a dejar sin recompensa. La Biblia dice, el que da al pobre, a Dios presta. Y usted me dirá si Dios paga o no paga. Pero es allí un mensaje completo del Evangelio para nosotros. Es allí un pasaje que tiene un contexto misionero extraordinario, no solo por el alcance, sino por los beneficios que aquella mujer que se entregó completamente recibió de vuelta. Un día, dice la palabra, a la final trompeta, seremos arrebatados, hermano. El Señor tiene planes eternos para nosotros. Ahora, mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde están los misioneros que quieren ir?
¿Dónde está la gente dispuesta a bendecir a otros? ¿Dónde están las Dorcas? Las iglesias Dorcas que sueñan con ayudar al necesitado, con vestir al desnudo, con predicar el evangelio, un evangelio poderoso, no solo de palabras, sino también de hechos. Yo quiero encontrar en la iglesia Nueva Vida esas Dorcas. Quiero encontrar entre nosotros, hermano, a esa iglesia, una iglesia dispuesta a dar su vida por otros. Se trata de ser la semilla que sembrada muere para poder dar fruto. Y hoy esa semilla es usted. Y queremos contar con usted. Queremos contar, hermano, no solamente para que compre túnicas, sino para que usted también vaya. Para que vaya a las naciones. Por ahora la pastora Moreibe, yo, por ahora Johnny, por ahora un grupo de misiones, por ahora Dumi, estamos yendo. Pero hace falta más y más gente que sueñe con apoyar. Por ahora, hermano, el grupo Jesus Revolution han hecho un trabajo tan bonito este verano, tan bonito. Han ido a Barcelona, a Sanlúcar de Barrameda, han ido a Morata de Tajuña, han ido a un montón de partes, hermano, para bendecir, para evangelizar, para apoyar. Pero ¿saben quiénes son los más bendecidos? Ellos. Porque más bienaventurado es dar. ¿Dónde están las Dorcas de este tiempo? ¿Dónde está la iglesia Dorcas de hoy? Que cuando usted falte puedan decir: esto lo recibí de ti, esto lo recibí de esta persona, esto lo recibí. Conozco al Señor porque este pastor, porque este líder, porque este hermano, esta hermana me predicó, me ayudó tanto, fue una bendición para mí. Aquel hermano no me dejó, me recogió de la calle, me habló del Señor. Esta hermana me bendijo. Este hermano, mira, esta persona de la iglesia Nueva Vida fue tan generosa conmigo. No me dejaron, me dieron amistad, me dieron cariño. Oraron por mí, fui libre. Oraron por mí, recibí sanidad. Me ministraron el poder del Espíritu Santo. Me vistieron en la vida espiritual. Me vistieron en la vida física. Cuando necesité alimento, me apoyaron. Quiera Dios, hermano, que Dorcas todavía viva entre nosotros y que podamos hacer misiones con un evangelio completo, no una partecita, hermano, sino un evangelio completo. Póngase en pie conmigo, por favor. Póngase en pie. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces. Llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. La presentó viva. Querido amigo, tal vez el cristianismo que has conocido hasta ahora es un cristianismo histórico, tradicional, un evangelio tal vez de rutina, de venir el domingo, de poner alguna moneda, de contribuir con algo. Pero yo hoy quiero llamarte a un compromiso mayor, a un cristianismo comprometido con el perdido, comprometido con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, con tu ciudad, con este país. Un evangelio de gente comprometida, de gente que le duele lo que está pasando allá afuera, de gente que pide a Dios que su país cambie, que su comunidad cambie. Un evangelio y un cristianismo con Cristo en el corazón, no de tradición ni de historia, sino con Cristo vivo en el corazón.
tal vez estás aquí por primerita vez y tienes deseo de reaccionar a esta palabra y decir, a mí me gustaría tener a Cristo en mi corazón. Hoy le